me refiero a lo que te transmite la máquina, ¿no? En cambio, como decía al principio, lo que te transmite un avión de competición es altísimo. Las sensaciones que te transmite son muy directas. Entonces, tú ya solo con la posición de la palanca realmente sabes el ángulo de ataque que tiene el avión, sabes cuándo le puedes pedir más y cuándo ya no te va a dar más. Notas perfectamente cuando hay cambios grandes de densidad del aire, por ejemplo. La diferencia de volar aquí en Madrid, que estamos a 2.000 pies, en invierno a 10 grados o en verano a 35, es enorme la diferencia aerodinámica. Y tú eso lo notas. No sabría cómo deciros, pero no te hace falta ver el anemómetro o ver el altímetro. Entonces, esa conexión con la máquina también es muy bonita. Esas serían las dos diferencias fundamentales que veo en los dos tipos de aviación, pero sin menospreciar en absoluto uno con respecto al otro. Pues bueno, aquí bueno, muy bien, la gente que está utilizando el chat. A ver, es que claro, este nombre, ADC Ferrero 01, tenía una pregunta. Si estás ahí, pues adelante. Enciende el micrófono y hazte la pregunta. Una pregunta. En las carreras de tanto en vuelo acrobático como en el vuelo de carrera, ¿qué cambiarías o qué modificaciones en la manera en la que se realizan el tema tanto recorrido como tiempos como organización para darle más margen de cambio tanto a las aeronaves como al propio recorrido? Porque estamos hablando de que los cambios en las aeronaves que se permiten hacer son relativamente pequeños por el tema de seguridad, etcétera, etcétera. Y el cambio en los recorridos, pues como has comentado antes, era cuestión de un toque a la derecha o a la izquierda de la palanca o no tocarla. Entonces, ¿cómo harías más abierto, digamos, el margen de cambio entre un equipo u otro, etcétera, etcétera? Bueno, como bien has dicho, las modificaciones o los cambios en los aviones siempre están supeditadas a la seguridad. Entonces, en vuelo acrobático, como ha comentado antes Miguel, tenemos muy poquito margen de cambio o de modificaciones porque son aviones certificados. En realidad es una situación un poco curiosa, ¿no? Porque es competir con un avión que tiene que pasar, o con un coche, imagínate, irte a correr el Dakar con un coche que tiene que pasar la ETV. Es así. Entonces, prácticamente no hay modificaciones posibles en aviones certificados. Eso nos afecta al vuelo acrobático. En cambio, en la carrera, en la Red Bull Race, como ha dicho Miguel, al ser aviones experimentales, sí que teníamos bastante posibilidad de cambiar y de modificar. Lo que sí que había un comité técnico, que es necesario que haya. En la Red Bull Race había un comité técnico que tú le tenías que proponer cada modificación que querías hacer y ellos evaluaban si mantenían los márgenes suficientes de seguridad o si no. Entonces te la autorizaban o te la denegaban. Entonces, en ese aspecto yo creo que sí que teníamos bastante margen, ¿eh? Y de hecho, era una de las partes más bonitas de la carrera. Estaba Miguel y el resto del equipo continuamente pensando dónde podíamos mejorar y dónde podíamos cambiar y dónde podíamos desarrollar más el avión. Y de hecho, todos los años teníamos modificaciones nuevas. O sea que yo creo que en ese aspecto sí que teníamos bastante margen de actuación. Sobre los circuitos, pues tampoco es fácil innovar en los circuitos, porque tú ten en cuenta que tienen que estar situados en un espacio determinado. Claro, no podemos tener un circuito de 10 kilómetros de longitud porque entonces el público no lo ve. Los aviones tienen que tener márgenes de seguridad en todo momento de su trayectoria en caso de que algo pasase, pues que jamás llegase al público, ¿no? Entonces, tampoco era muy fácil el innovar en ese aspecto. Así que por eso todos los circuitos tenían como unos componentes fijos, que eran pues la chicane, una serie de puertas, la vertical turn, y iban cambiando y hacían diferentes combinaciones con estos elementos. O sea que yo en ese aspecto, por lo menos como piloto, creo que estaba bastante conseguido. Luego, respecto al público, pues no sé, eso ya lo tendréis que decir vosotros. Bueno, pasamos. ¿Tienes otra pregunta? Adelante. Sí, esta es cortita. Personalmente, ya aparte del mundo profesional y tal, y de las carreras y el vuelo acrobático,
¿tú vuelas acrobático fuera del entorno del equipo y de la parte profesional? Pues la verdad es que casi todos los vuelos que hago tienen una razón de ser, ¿no? Digamos que hemos llegado a un nivel bastante profesional, efectivamente, como equipo. Entonces, casi todos los vuelos tienen, o bien estoy entrenando para una exhibición aérea o bien para un campeonato, porque sigo compitiendo en vuelo acrobático en el Campeonato de España, o bien tengo que hacer un vuelo para un patrocinador o para una grabación de televisión o de publicidad. Entonces, es cierto que vuelos, digamos, de placer, simplemente de decir, mira, pues hoy me voy a pegar un vuelo para mí. Lo cierto es que los hago relativamente poco. Y ahora que lo hice, lo debería hacer. Existe esa opción en España, ¿no? ¿Perdón? O sea, el vuelo acrobático fuera de tanta exigencia en España existe, ¿no? Sí, desde luego, desde luego. Y también tenéis que tener en cuenta que volar es bastante caro. Entonces, también tratamos de dosificar los vuelos y ya te digo que cada vuelo que hacemos como equipo de competición tiene que tener un porqué, tiene que tener una razón. O bien entrenar o probar técnicas nuevas o alguna mejora técnica en el avión o así. Entonces, vuelos de puro disfrute de dominguero, digamos, de salir por la tarde y pegarme un vuelito ahí antes del atardecer. De vez en cuando los hago, pero poco. De acuerdo, muchas gracias. Vale, pues muchas gracias. José María Espinosa, tengo una pregunta. Sí, hola, buenas tardes. En primer lugar, agradeceros vuestra presencia. Y mi pregunta es, ¿cuál es el futuro de las carreras de aviones? Por ejemplo, en la Fórmula 1 se ve que cada temporada se proponen cambios en el reglamento que van en relación al avance tecnológico. Entonces, ¿cuál sería el horizonte tecnológico de este tipo de carreras? No sé, por ejemplo, motores eléctricos. Muchas gracias. Sí, pues muchas gracias a ti por tu pregunta. Desde luego que ese, en principio, es el futuro que se ve en el horizonte. Bueno, actualmente, como os decía antes, la Red Bull Air Race ha dejado de existir y se está trabajando, que yo espero que llegue a buen puerto, en un proyecto para relanzar un campeonato del mundo de carreras, una Air Race, un campeonato del mundo de carreras en un formato similar al de la Red Bull Air Race, pero sin el abanico o el paraguas de Red Bull. Entonces, desde luego que la organización, yo estoy en continuo contacto con la organización, esperamos empezar a competir el año que viene, el 2021, ojalá, y la perspectiva es en relativamente pocos años, o sea, estamos hablando a lo mejor de una perspectiva de aquí a 5 o 6 años, el estar compitiendo con aviones eléctricos. La industria, o una parte de la industria tiende hacia los aviones eléctricos y vamos, en la industria ya no aeronáutica, sino en la competición en general, como la Fórmula E en automovilismo. Así que, bueno, veremos si se lleva a cabo. Desde luego que en un plazo, lo que ellos tienen en la cabeza, un plazo de 5 o 6 años, es ya, está a la vuelta de la esquina. Entonces, el llegar a tener tantos aviones eléctricos competitivos y fiables, pues desde luego que es un reto importante. Pero bueno, veremos. Ahora, que tú tienes silencio. José María, muchas gracias por tu pregunta. ¿Tienes alguna más o...? No, por ahora no, muchas gracias. Bueno, gracias, hombre. Vale, pues bueno, tenemos otra que es, bueno, nos ha mandado un mensaje para que te hagamos una pregunta. Hola, soy Albert de Eurovia Terrassa. Es una pregunta que va dirigida para ti, Juan. ¿Cómo empezaste en la aviación y cómo has conseguido llegar al máximo nivel de la aviación acrobática? Bueno, pues yo empecé pues como cualquier chaval que quiera hacerse piloto. O sea, yo desde pequeño tenía clarísimo que quería volar. Afortunadamente, como os he dicho antes, pues mi padre era piloto, entonces lo tuve más fácil, por lo menos en el aspecto de que tenía alguien que guiase mis pasos, por lo menos al principio, ¿no? Entonces, a los 15 años empecé a hacer vuelo sin motor, luego ya a los 17 seguí con el título de piloto privado e hice los cursos de piloto de transporte de línea aérea, pues como un montón de chicos, ¿no? Pero siempre había tenido en la cabeza, siempre me había sentido atraído por el vuelo acrobático.
Entonces ya, estando en Iberia, bueno, yo cuando acabé la carrera de piloto, estuve 1 año y pico trabajando como instructor de vuelo, luego trabajé en una compañía carguera durante unos meses y bueno, tuve la gran fortuna de entrar relativamente pronto en Iberia. Y entonces, siendo copiloto de 320, pues me apunté a un curso de iniciación de vuelo acrobático simplemente por probar, a ver lo que era. Como siempre me había llamado, quería ver qué era eso de alabear a más de 30 grados, ¿no? Que es lo que hacemos en línea aérea. Y bueno, desde el primer vuelo me enamoré completamente de este tipo de vuelo, porque es como empezar a volar de nuevo. Y poco a poco me fui involucrando más, prácticamente sin aspiraciones, ¿eh? O sea, no es que desde el principio dije o pensase yo quiero competir a alto nivel, no, pero lo que me apetecía era volar. Esa era la pasión fundamental que me movía hacia esa trayectoria. Entonces empecé a entrenar con el equipo español de vuelo acrobático, que me acogieron muy bien en aquel momento, los conocí y me ayudaron bastante, y ya empecé a competir con ellos y poco a poco pues fui profesionalizándome cada vez más, hasta que yo creo que ya el pico de profesionalización ha sido al entrar en la Red Bull Air Race, que de hecho el vuelo en línea aérea pues lo dejé un poco de lado. En Iberia estaba volando lo mínimo, hacía 1 o 2 vuelos al mes para poder dedicarme fundamentalmente a la competición. O sea que en realidad ha sido un camino que se ha ido construyendo sobre la marcha. Lo que sí que he tenido claro siempre, perdonar, es que quería volar y progresar, aprender. Pues qué motivador. Pues bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Marcos Bleda Miranda. Pues adelante, enciende el micro y pregunta. Sí, yo quería preguntar sobre, aunque ya has hablado un poco de ello, ¿cómo se compagina la competición y la vida laboral normal como un piloto de Iberia? Bueno, gracias. Pues sí, porque justo lo acaba de comentar. No es nada fácil. De hecho, es bastante difícil, porque si siendo piloto de línea ya pasas mucho tiempo fuera, pues si encima tienes que entrenar, competir y gestionar el equipo y acudir a eventos de patrocinadores y medios de comunicación y demás, pues el tiempo que te queda es poquísimo, el tiempo que te queda para ti. Es verdad que yo he tenido suerte, porque en Iberia pues me ha dado bastantes facilidades. La verdad es que he pedido todas las reducciones de jornada posibles, me sé todos los permisos sin sueldos que se pueden pedir. Entonces, a base de vacaciones, días de permiso sin sueldo, reducción de jornada y demás, he conseguido durante todos estos años ir haciendo ahí encaje de bolillos para compaginar los dos trabajos, porque al final las dos facetas son trabajos. Así que sí, difícil desde luego, pero bueno, por lo menos yo en mi compañía, en Iberia, he tenido la suerte de poder compaginarlo y no tener que decidir el dejar o lo uno o lo otro, ¿no? Porque también se hubiese sido una decisión muy difícil. Dejar Iberia para dedicarme solo a la competición hubiese sido una decisión muy arriesgada, porque la competición a largo plazo es difícil de mantener. Vale, muchas gracias. Nada. Perfecto. Pues bueno, José David Díaz. Bueno, yo creo que, bueno, si quieres encender el micrófono y hacerla tú, pues si no lo leo yo, que está en el chat la pregunta. Pero bueno, si podemos hablar así un poco, pues queda mejor. Vale, dice que no tiene micro, pues nada, lo leo yo. Muy bien. Dice, vale, yo tengo una pregunta. Bueno, nosotros como ingenieros técnicos podemos entrar en un equipo de competición, ya sea acrobático o de carreras. Gracias. Yo creo que esta es una buena pregunta para Miguel Ángel. Sí, dale, Miguel. Vale, esta es la eterna lucha entre ingeniero técnico, grado e ingeniero superior. Todo depende de lo que tengas que firmar. Evidentemente, aquí en la carrera no estamos firmando nada como ingenieros, es un avión experimental. Y todos aquellos cambios
que sean mayores, por ejemplo, cambiar el empenaje de cola, ni siquiera como ingeniero puedo firmarlo, tengo que ir a una DOA, y si yo trabajo en una DOA podría, pero ya una organización de diseño debería probar que ese cambio no afecta a la seguridad. Por lo tanto, la respuesta clara es claro que sí, los ingenieros técnicos tienen una formación muy adecuada para este tipo de aviones de acrobacia y de carrera, y pueden aportar un valor increíble. Aquí no hace falta ser ingeniero superior, grado o técnico, porque es lo que digo, no hace falta firmar. Perfecto, pues ahí queda contestada la pregunta. Vale, la siguiente, María Fernández de Palencia. Bueno, esta será para Juan. ¿Se puede vivir tan solo de la competición? Pues en España, hoy por hoy, es prácticamente imposible, por desgracia. Es muy, muy difícil. En otros países sí, en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos, hay bastante más apoyo y hay bastantes más vías de financiación. O sea, hay más festivales aéreos, que al final nosotros vamos a las exhibiciones aéreas pues para recibir soporte económico para financiar el resto de la actividad, ¿no? Entonces, a base de patrocinadores, yo por suerte pues me considero bien patrocinado. Mira, aquí veis Repsol, Hamilton y también una empresa española, Simlock, de simuladores. Son mis 3 patrocinadores, pues que gracias a ellos puedo volar y puedo tener un equipo de competición. Si no, sería absolutamente imposible. Entonces, alcanzar el nivel que te permita conseguir patrocinadores sin apoyo económico es difícil. O sea, la realidad es que es bastante difícil. Sí. Vale, pues bueno, nos ha escrito otra persona que no puede acceder al chat. Bueno, si alguno de los que estáis aquí en la charla ahora no tenéis acceso al chat, nos podéis hablar por individual o por demás y nos hacéis la pregunta y ya la pasamos nosotros. Germán Cotanda tiene una pregunta, así que bueno, Germán, si puedes encender el micro y nos dices. Buenas tardes. Mira, la pregunta era para Miguel Ángel, ya que me gustaría saber la trayectoria profesional que ha seguido él para poder llegar a estar en un equipo como estos. Gracias. Joder, Germán, muchas gracias. Joder, me siento privilegiado después de escuchar a Juan. Bueno, pues muchas gracias. Yo soy ingeniero aeronáutico de la Politécnica de Madrid. Y entonces, igual que Juan, no me dedico profesionalmente solo a la competición. Cuando estaba la Red Bull Race, que había 8 carreras, pues cogía mis vacaciones, pedía unos días de empleo y sueldo y acudía como un segundo trabajo a ayudar al equipo, porque como dice Juan, además es una cosa que apasiona. Pero yo en mi día a día sí que tengo mi trabajo y como ingeniero aeronáutico. Y es en esta empresa que nosotros desarrollamos autopilotos y también desarrollamos sistemas de aviónica, que hace unos años conocimos la Red Bull Race desde sus inicios, porque nos pidieron fabricar los equipos de monitoreo para el juicio técnico. Y por eso, durante todas las pruebas de poner los equipos, asistir a varias carreras, pues cogí mucha experiencia en los vuelos, en los aviones acrobáticos, y tuve la oportunidad de conocer a Juan y Anselmo. Y cuando ya teníamos el proyecto, porque estaba todo montado y ya pues mi empresa se retiró de dar soporte a Red Bull porque era ya un producto coach, ya estaba vendido, pues Juan un día me preguntó, oye, si podía apoyarles y claro, yo más que encantado. Entonces, tuve la suerte de estar en el momento oportuno, con la formación oportuna, y que Juan y Anselmo y el resto del equipo pues confiaron un poco en el friki, las gafas y los números. Además, es verdad que al principio lo debían, ahora ya están acostumbrados, pero yo hablo muy rápido y se me va la cabeza muchísimo y estoy siempre con programas y circuitillos, que yo creo que fue una suerte que confiase en mí para meter mano a su avión. Se lo agradezco. Como todos los genios. Muchas gracias. Y ya que estamos, si no te parece mal, ¿te podrías dar un par de consejos respecto a futuros ingenieros de lo que, digamos, de lo que tú viviste en la universidad para el exterior cuando tengamos que salir? Bueno, algún par de consejos, si puedes darnos. Encantado. Es verdad que hay un salto generacional ahora.
porque yo estudié con un plan un poco diferente, ya era un poco más oscuro, la ingeniería náutica en España, yo ahora creo que ya está mucho más abierta, pero la idea fundamental es, desde luego, hay que acabar las carreras porque hay que tener los títulos, no lo olvidéis, pero no os olvidéis que el día de mañana vais a trabajar de esto, y luego las entrevistas de trabajo, yo que, por ejemplo, en mi otra empresa, pues soy director de ingeniería, contrato a muchos ingenieros de todas las escuelas, pues caéis como chinches en las entrevistas normales cuando hablamos de ingeniería náutica. La ingeniería náutica hay que vivirla, es una pasión, tenéis que leer, tenéis que vivirla, impregnaros. Y cosas como la entrada en pérdida, cosas que espero que un ingeniero náutico las tenga muy interiorizadas, o falláis. Y os acordáis de la asignatura y me decís, eso yo lo estudié en esta asignatura, pero eso el día de mañana da igual la asignatura, da igual el profesor, da igual la nota. Lo importante es que lo tengáis interiorizados. Y luego lo que tenéis que ya asumir es que ahora estudiáis mucho, pues no estudiáis nada comparado con lo que vais a estudiar después de la carrera. Si realmente queréis dedicaros a esto, porque como bien decía antes otro compañero, lo bueno que tiene la ingeniería es que no para de evolucionar y cada nueva publicación científica, cada año hay nuevos retos, nuevas cosas que podéis aplicar. Entonces los ingenieros todos los días estudiando mucho para estar al día y de muchas técnicas. Yo tengo compañeros que están en temas comerciales, son buenísimos ingenieros de soporte, yo estoy en más tema de desarrollo, pues nuevas herramientas, nuevas técnicas, y eso es mi mayor consejo. Perseverancia, constancia y apoyar. Muchísimas gracias. Pues bueno, ya en consonancia con la última pregunta que ha hecho Germán, José María pregunta, para los que hemos elegido la especialidad de aeronavegación, ¿qué salidas podrían ser factibles en el mundo de la competición? ¿Las hay? Desde luego, lo de las especialidades, tranquilos, porque esto es verdad, incluso cuando yo estudié teníamos intensificaciones, ni siquiera es una especialidad. Yo es verdad que soy de navegación y sistemas, pero es que tengo un padre teleco, entonces yo ya venía un poco sesgado de nacimiento, no soy puro, pero cualquier especialidad, incluso aeropuertos, porque un ingeniero náutico es ingeniero náutico de formación, esa formación transversal, esa mecánica de segundo que sé que alguno ahora mismo está sufriendo. Pues eso es lo que te da, lo que te configura la cabeza. Y luego, pues oye, son especialidades que les dan un poco más de expertise en un campo, pero para el mundo de la acrobacia todas valdrían. Por ejemplo, hasta hace muy poquito, casi todos los cambios de acrobacia, en el caso de Red Bull, eran motor y aerodinámica. Por lo tanto, la gente de motores, muchísimo que decir, motores alternativos, cómo podemos mejorar las performances, lo que contaba antes de Juan, el plenum, cómo inyectamos agua, cómo vemos cómo se comporta la temperatura de CHT, GT, o, por ejemplo, cómo inyectamos más combustible para refrigerar mejor. Temas aerodinámicos. Estos Wheeler los ha hecho un ingeniero aeronáutico experto en diseño aerodinámico y en CFD. Que, por supuesto, y luego yo, que soy de navegación y sistemas, y puedo mantener la conversación con cualquier otro ingeniero aeronáutico para que me ayude a entender dónde puede funcionar ese avión. Que sin lugar a dudas, cualquier especialización podría ser válida. Perfecto, muchas gracias. Sí, aquí, perdonad que meta baza, yo creo que, vamos, por lo menos trabajando los últimos años con Miguel, creo que desde el punto de vista de un ingeniero, la competición puede ser igual de atractivo, igual de apasionante que prácticamente que para un piloto, ¿no? Porque yo creo que es llevar también tus conocimientos al límite, a intentar dar con algo que no haya dado nadie antes. O sea, el innovar, el ser original, eso es lo más difícil de todo, ¿no? Copiar, todos sabemos copiar, igual que yo sé copiar una técnica de vuelo o una figura de vuelo acrobático. Lo más difícil es el hacer y llegar a soluciones que no ha dado, a las que no ha llegado otro equipo, ¿no? Entonces eso yo me imagino que como ingeniero es una motivación enorme, claro. Completamente de acuerdo. Y de hecho, si veis el vídeo que hemos pasado, hay un momento en que se me ve a mí más blanco que Juan en el avión. Estoy mirando abajo, pero es de la adrenalina y lo que dice Juan también. De repente, antes no había ingeniero de aviónica o ingeniero táctico en los equipos. Y de un año para otro empezamos a salir como setitas, el típico friki con un portátil al lado del avión. Entonces, también nosotros conocemos perfectamente el otro ingeniero del otro equipo y ahí estás pullitas y está a punto de honor de decir, oye, a ver qué yo le puedo poner a mi piloto para que haga que el avión vaya más rápido. Sin lugar a dudas, es adrenalina y te contagia muchísimo. Y además es que los tiempos de respuesta, el cómo procedimentas la cabeza, yo creo que para mi parte profesional
todo lo que he aprendido trabajando con el equipo Timberland de 26 ha sido súper útil para el otro lado. No solo me he traído cosas de mi faceta de ingeniero al equipo, sino cómo me he llevado un montón de estrategias, cómo mantener la calma, cómo valorar opciones, es crítico. Un análisis correcto de los riesgos. Muy bien. Bueno, eso, es verdad que eso es algo que acabas de comentar que no habíamos hablado. Daros cuenta que en el ambiente de competición hay muchísima tensión y el factor tiempo es fundamental. Tenemos muy poco tiempo entre vuelos de entrenamiento y incluso entre mangas de carrera. Entonces, el trabajo de todos está sometido a una presión enorme. Tanto Miguel como Anselmo Gámez, el táctico, me tienen que dar a mí soluciones, digamos, soluciones tácticas para el siguiente vuelo, pero con el cronómetro contando. Tienen a lo mejor como máximo 1 hora para analizar un vuelo y sacar conclusiones de cómo mejorar y transmitírmelas a mí para que yo las pueda interiorizar, ¿no? En el mejor de los casos, 1 hora, hora y pico. En carrera, entre la segunda manga y la tercera manga, teníamos 20 minutos. Entonces, es verdad que tienes que conservar mucho la calma, aprendes muchísimo a trabajar en equipo y que el ambiente sea bueno, que además ahí Miguel es un tío muy bueno porque tiene mucha inteligencia emocional, sabe cuándo puede apretar y cuándo no, o cuándo romper la tensión con un chiste. También yo creo que el sentido del humor en el trabajo es fundamental. No ser un payaso, pero tener sentido del humor. Se puede ser muy serio teniendo buen sentido del humor y eso ayuda a trabajar. O sea que yo creo que el ambiente de un equipo de competición, como ha reiterado Miguel, creo que es una escuela buenísima para todos, para ingenieros, pilotos, el coordinador, para todo el mundo. Pues muchas gracias. Mira, tenemos una pregunta que está bastante interesante porque, claro, teniendo a ti a Juan como piloto y a Miguel Ángel como ingeniero, pues la verdad que se ven 2 puntos de vista distintos. O sea, puede ser interesante. Es de Marcos Bleda. Dice, ante la situación actual del COVID-19, ¿cómo veis el futuro de la aviación comercial y el de la competición? Bueno, si queréis empiezo yo. A ver, empiezo por lo más fácil, la competición. La competición en sí no tiene por qué cambiar, creo. Todo dependerá de los aforos de público, pero también como es un producto que puede ser un producto televisivo, pues yo espero y confío en que la competición en sí no cambie demasiado y que dentro de poco pues podamos reunirnos bastantes personas pues para ver cualquier deporte, ¿no? Igual que en Fórmula 1, en motociclismo, en fútbol, en atletismo. Digo yo y espero que de alguna manera pueda haber congregaciones grandes de personas. Otro aspecto es la aviación comercial. Yo creo que esto puede tener una solución relativamente difícil, porque claro, lo que se está hablando ahora continuamente de reducir la capacidad de los aviones y mantener distancia entre pasajeros, yo personalmente lo veo inviable, porque un avión para que sea rentable pues tiene que tener una ocupación más o menos de un 70%. Si tú ya partes de la base de que el avión va a tener una ocupación máxima de un 60%, es que las compañías perderían dinero volando, con lo cual es insostenible. Sé que hay proyectos, de hecho hace poco me ha llegado un proyecto en el que está trabajando el INTA. La explicación técnica no os la voy a dar porque no tengo ni idea como piloto, así que no os voy a explicar técnicamente cómo puede funcionar a ingenieros, porque voy a meter la pata. Pero el caso es que el INTA está trabajando en unos sistemas de la recirculación de aire dentro del avión para neutralizar los posibles efectos o contagios del COVID. Y yo creo que por ahí tiene que ir la solución, o sea, en innovaciones tecnológicas que permitan que los aviones puedan volar otra vez llenos de gente, porque si no, es que la aviación comercial como la entendemos ahora sería absolutamente inviable. Y aquí te dejo, Miguel, ¿qué opinas tú? Completamente de acuerdo. Y, a ver, hay que analizar también que el impacto y la propagación de este virus, comparado con otros virus que hemos vivido como en otras épocas de la humanidad, ha sido porque la aviación comercial ha llevado a personas enfermas. Por esto tenemos que entender el enorme impacto y herramienta que es la aviación comercial. A día de hoy, en 12 horas tú puedes estar en otro punto del mundo y aunque las conferencias veis que
son útiles, pero no, aún así hay un montón de negocios, un montón de familias que se tienen que unir por aviación. Entonces yo realmente, por lo que estoy leyendo, de momento todavía se está en una fase de analizar bien el problema y todavía hay demasiada incertidumbre para tomar decisiones completamente rigurosas desde un punto de vista de ingeniería. Tenemos que esperar y entender de los colegas científicos, de los colegas que están analizando realmente el virus, cómo podemos acercar hasta esta vacuna y una vez superada esta vacuna se puede volver a los hábitos anteriores. Hasta esto, que del COVID, también como aviación teníamos grandes retos, pero mucho más desde el punto de vista medioambiental y de el impacto en huella de carbono y sobre todo en congestión. Si miráis ahora mismo el espacio aéreo, ahora mismo no porque justo está muy vacío, ¿no? Pero si miramos unos meses atrás cómo está el espacio aéreo en áreas como en Holanda o Londres, veis que ya prácticamente estamos muy saturados. Entonces, como aviación comercial, y desde luego vamos a vivir cambios. Lo que decía antes es que como buena ingeniería tenemos que estar preparados para estos cambios y estas evoluciones. Entonces, habrá que hacer aviones más eficientes, aviones menos contaminantes, un uso más efectivo del espacio aéreo, un mejor cálculo de las rutas. Y a esta lista del horizonte se añadirá también, oye, ¿cómo vamos a gestionar este tema que acaba de saltar en la mesa y que todavía no entendemos muy bien de este dichoso virus? A ver si esto realmente con una vacuna se soluciona o realmente tenemos que ya hacer cambios mayores de eso de, pues como hablaba, ¿no? Pues realmente vamos a tener una cámara y vamos a procesar con una inteligencia artificial, va a clasificar, oye, tú estás enfermo o no estás enfermo y directamente dejamos entrar solo a los sanos. Aún hay mucha incertidumbre y habrá que esperar unos meses para poder tomar decisiones y medidas en la aviación comercial a futuro. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, José María tiene otra pregunta. A ver, al terminar la carrera, bueno, esto será para Miguel Ángel, ¿recomienda meterse directamente con un máster o empezar a trabajar en una empresa y posteriormente hacer uno que sea más específico y que se adecue más a nuestros intereses profesionales? Bueno, cada maestrillo tiene su librillo y cada uno es su manera. A ver, yo además reconozco que ya voy por un tercer máster, estoy con el doctorado, o sea, he hecho muchas cosas. Yo en mi caso, que soy un culo inquieto y soy un tío muy de tocar y oler, para los perfiles de gente muy inquieta y que la carrera a lo mejor se le ha hecho un poco áspera, sin lugar a dudas, yo recomendaría sal un poco fuera a una empresa y mira lo que te gusta. Hay gente que descubre que le encanta la aplicación con su gorro de ingeniería, más gestión de equipos, gestión de proyectos, que también mucho dinero, gestión de aeropuerto, gestor de rampa y también ingenieros aeronáuticos, ahí tienen mucho que decir. Sin lugar a dudas, también es una respuesta válida si lo tienes súper claro y tú realmente, tu objetivo es, oye, mira, yo realmente he hecho una carrera sin ningún problema y quiero estar habilitado, quiero poder tener esta firma, que tampoco es muy necesario, pero oye, yo ya he identificado, por ejemplo, que me quiero unir al Ejército del Aire y ahí entiendo que por escala o graduación tengo un beneficio por tener esta habilitación. Pues oye, pues cuanto antes mejor. Estudiar cuanto más joven es más fácil y luego cuando vas un poquito más rodado y tienes otras cargas como casas o familias que cuesta un poco más. Pero no hay una respuesta clara. Y sobre todo, hay mucho tiempo. O sea, tranquilos, que esto a todos nos ha parecido de Dios, ¿y qué hago ahora con mi vida? He perdido un año. Nada, nadie pierde un año. Tenéis tiempo. Decidir, aconsejaros mucho de vuestra familia, de vuestros profesores que os conocerán mejor y tomáis una decisión. Y si vais a una empresa privada y decir, mira, pues me vuelvo al máster, pues no al máster. Y si luego el máster es de gestión de proyectos o de economía, pues todas las soluciones son válidas. Porque, como digo, hay muchas personas y muchos puestos diferentes para ingenieros en las empresas. Pues muchas gracias. José Vicente González Calatayud dice, tengo una pregunta, pues. José Vicente, adelante, enciende el micrófono y nos hay preguntas. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, mi pregunta va para Juan, que has comentado que hay un límite de fuerza G permitida en la competición. Y a mí me gustaría preguntar cuál es la mayor fuerza G que has experimentado y si nos pudieras comentar las sensaciones que se siente. Sí, muchas gracias, hombre. Pues, a ver, como piloto de vuelo acrobático estás muy habituado a soportar Gs. En un vuelo de entrenamiento, de competición, es habitual cargar entre 10 y 11 Gs, ¿no? El límite de carrera que teníamos en la Regular Race eran 12 Gs
por seguridad fundamentalmente. O sea, tanto el avión como los pilotos podemos aguantar más, pero es verdad que minimizando o limitando, poniendo un límite en los Gs que podemos cargar, pues evitas posibles, lo que llamamos blackouts, ¿no? El blackout es cuando te estás tirando tantos Gs que llegas a perder la visión momentáneamente, porque tu corazón no tiene fuerza suficiente para bombear la sangre a tu cerebro y pueden los Gs te pueden, ¿no? Entonces dejas de ver. También es verdad, a mí, bueno, a cualquier piloto de vuelo acrobático eso le ha pasado muchas veces, sobre todo en entrenamientos, muchísimas veces. Lo que aprendes es a identificarlo y en cuanto notas los síntomas, si liberas Gs, inmediatamente la presión sanguínea vuelve a la cabeza y vuelves a ver perfectamente. El número máximo de Gs que yo he aguantado en mi vida, pues han sido 13 Gs. Entrenando una vez, sí, un poco más de 13, creo que fueron 13,2 o así, pero si te digo la verdad también, en el tipo de vuelo que hacemos nosotros no son Gs mantenidos, que eso es muy importante, ¿no? El efecto que tienen los Gs en el organismo depende del número de Gs o del tiempo. Entonces puede ser mucho más duro para ti aguantar 7 Gs durante 10 segundos que 13 Gs durante medio segundo o durante un segundo. Y el tipo de carga de Gs que hacíamos nosotros en la carrera y el que solemos hacer en vuelo acrobático es muchos Gs, muy altos Gs, pero durante 2, 3, 4 segundos máximo. En cambio, por ejemplo, un piloto de caza sí que aguanta G mantenido, porque el avión se lo permite, el avión mantiene la energía. Entonces, por eso ellos llevan traje anti-G también y demás. Y los efectos que tienes, pues, como digo, lo que más se nota es que puedes llegar a perder la visión momentáneamente durante poquísimos segundos. También es verdad que tenemos maniobras físicas para reducir el efecto de los Gs, ¿no? Aumenta tu tolerancia y lo que hacemos es, en el momento que vamos a tirar Gs, altos Gs, comprimimos el abdomen, las piernas, los glúteos e incrementamos el régimen de respiración, como si estuvieses corriendo, ¿no? Y así tu tolerancia a los Gs pues, puede llegar a aumentarse en 2 o 3 Gs. También la posición de los asientos de los aviones es fundamental. Entonces, en los aviones de vuelo acrobático vamos muy tumbados. Las rodillas las tenemos a la altura de los hombros prácticamente, porque también así la línea entre la cabeza y el corazón es oblicua, con lo cual aguantas mucho mejor los Gs que si estás sentado verticalmente. Pues mira, relacionado con esto hay una pregunta que también puede estar interesante. ¿Lleváis trajes anti-Gs? Ya lo has dicho, los pilotos militares, sobre todo aviación de combate, sí que llevan. ¿Vosotros, tanto en carreras como en vuelo acrobático, los lleváis? No, por varias razones. Fundamentalmente, y la primera es, por lo que os acabo de explicar, el tipo de Gs que nosotros manejamos, ¿no? El traje anti-G es efectivo con Gs mantenidos. O sea, daros cuenta que el traje tarda unos segundos en funcionar o en reaccionar. Entonces, si tú estás manteniendo 6 Gs durante varios segundos, sí que le das tiempo al traje a ejercer su función, a hincharse y a tener ese efecto que te comprime. El traje hace lo mismo que intentamos hacer nosotros, ¿no? Te comprime las piernas y el abdomen. En cambio, en un tirón muy brusco de 11 Gs durante un segundo, no sería efectivo, el traje no podría funcionar. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, el tener un traje anti-G también supone un equipamiento bastante complejo en el avión. Necesitas tener un compresor de aire, claro, un avión de reacción pues ya lo tiene. Un avión de pistón no tienes. ¿De dónde sacarías ese aire, ¿no? Tendría que tener un sistema adicional. También sería, por supuesto, caro y peso. Además, le añadirías peso al avión, que en estos aviones lo que intentamos es minimizar el peso al máximo. Así que por eso al final nos acostumbramos a volar sin traje anti-G y con estas técnicas que os he explicado, pues la verdad es que lo soportamos bastante bien. Bien. Guillermo Serrano, te tengo una pregunta. Bueno, esto también puede estar interesante. Dice, ¿veis viable físicamente y económicamente a largo plazo para la aviación comercial el uso de motores eléctricos?
Eso ahora es interesante porque también Airbus hace nada acaba de anunciar que un proyecto suyo de avión eléctrico, que es el IFAN X, que es una variación de un British Aerospace 146, pues bueno, hacer los estudios sobre los motores eléctricos en aviación comercial. ¿Tú, Juan, como piloto, lo ves viable o crees que es mejor el motor convencional, digamos, que se está llevando a cabo hasta ahora? Pues si te soy sincero, no tengo información suficiente como para tener un criterio. O sea, como piloto, si el sistema de propulsión es fiable, me da igual tener un reactor o un generador, ¿no? Lo que no sé si bueno, a lo mejor eso Miguel sí que tiene más información que yo, si será en relativamente poco tiempo factible, ¿no? El poder tener sistemas fiables y poder tener baterías ligeras, ¿no? Que yo creo que eso es la limitación principal, ¿no? El peso de las baterías en este tipo de motores. ¿Qué opinas, Miguel? En aviación, es verdad que en aviación las cosas caen por su propio peso. En aviación vemos los cambios cuando ya no nos podemos resistir más. En un coche tú puedes probar algo disruptivo y a lo mejor, oye, pues puedes parar en la acción. En aviación, para que nos den el permit to fly, es que ya no tiene que haber más dudas. Por eso a veces hay gente, de hecho, como ingenieros aeronáuticos, nos quieren muchísimo en Estados Unidos y en Alemania, porque hay muchísima gente joven que no quiere estudiar ingeniería aeronáutica porque dicen que los aeronáuticos somos muy aburridos porque la aeronáutica va muy lenta y quieren cosas donde hay más tiempo de reacción. Entonces, ¿va a venir? Vendrá. Va a venir rápido para los tiempos de la aviación, que veis en los ciclos vamos más lentamente, pero todavía no está aquí, no es algo que vamos a ver a la vuelta de un par de años, porque hay grandes problemas que solventar. A día de hoy, una batería cargada y descargada pesa lo mismo. Y un avión con combustible al principio del vuelo y al final no pesa igual. Entonces, por ejemplo, nosotros decimos que un despegue, cuando tienes toda esa potencia y esas alas cargadas de combustible, pues es mucho más crítico, a lo mejor un aterrizaje donde vas mucho más ligero. Oye, ¿qué sucede con estas baterías? Todo el rato van a pesar lo mismo. Oye, ¿y cuál es lo que decíamos de qué tecnología de batería vamos a utilizar? ¿Qué potencia pico me van a dar? Entonces, es verdad que todavía queda mucho que indagar. También tiene sus ventajas, desde luego, sobre todo desde un punto de vista de la medioambiental y de eficiencia a unos, como por ejemplo sucede en aviación comercial, que lógicamente los motores luego van a un régimen muy constante y ahí es verdad que pueden ser muy eficientes, incluso se puede experimentar, oye, tengo un motor térmico, pero el motor térmico no es el aeroreactor que me genera el empuje, sino que me genera electricidad para atacar estas turbinas eléctricas. Hay muchísimo campo de estudio y desde luego las grandes compañías están investigando, pero todavía nos quedan unos puntitos a los ingenieros aeronáuticos que solventar para que esto sea viable realmente. Perfecto. Pues bueno, otra pregunta que queda respondida. Si ya no vais proponiendo más preguntas y demás, pues vamos a empezar a ir dando por acabada la charla. Hay una pregunta que han hecho ahora y esto es para Juan, porque Miguel Ángel, creo que esto no va para ti. Dice, ¿alguna mala experiencia? ¿Accidente, fallo mecánico, etcétera? Pues prácticamente nada. He tenido un fallo mecánico hace bastantes años entrenando en un Sukhoi 29, en un avión biplaza. Perdonad. Tuve un bloqueo del timón de dirección, del rudder. Y bueno, no tuvo grandes consecuencias, fui capaz de aterrizar, eso sí, con el avión de lado, porque se quedó uno de los pedales enganchados y en fin, fue una experiencia un poco crítica, pero ha sido la única que he tenido en toda mi vida. Así que yo siempre digo que el vuelo acrobático es una actividad de un cierto riesgo potencial, obviamente, pero que se puede llegar a hacer de una manera muy segura. Y eso depende de nosotros, además, de tener los aviones perfectamente mantenidos y de tener muy claro qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Tus límites son los que son, la tierra está muy dura, así que el colchón principal de seguridad es la altura. Eso sí, podemos volar bajo, pero sabiendo qué figuras o qué maniobras puedes hacer con menos margen de recuperación. Hay determinadas figuras que la altura mínima para hacerlas son 500 metros. Y si se te ocurre hacerla a 300 metros, estarás reduciendo
tu margen de seguridad. O sea que eso, un poco tener la cabeza muy bien estructurada, igual que en el vuelo de línea aérea, pues toda esa manera de operar y de pensar a base de procedimientos y demás, también lo aplico al vuelo de competición para minimizar los riesgos. Y de hecho, pues llevo, como he dicho antes, 20 años volando y he tenido un percance por causa mecánica. El resto, estoy muy satisfecho con la manera en la que funcionamos en todo el equipo, no yo como piloto, sino todos los miembros del equipo tienen clarísimo que la prioridad absoluta es la seguridad. Perfecto. Bueno, la siguiente pregunta de Joyero. Pues enciende el micrófono y nos dices. Hola, muchísimas gracias por la iniciativa, me parece estupenda y saludos a Juan y a Miguel Ángel. Juan, como piloto FIO que eres, ¿cuándo prevés que aviones como la FIO, después de este parón, vuelvan otra vez a iniciar el vuelo? ¿Y cuándo crees que el COVID te va a dejar volar por Casarrubios para pasar a hacerte unas fotos? Muchas gracias, Jaime. Bueno, para que lo sepáis todos, Jaime es un pedazo de fotógrafo que nos ha hecho unas fotos preciosas, tanto en la FIO como a Castor y a mí, con aviones de vuelo acrobático. Así que muchas gracias por eso. Gracias a ti. Pues a ver, empiezo por el final. En Casarrubios yo creo que vamos a poder empezar a entrenar dentro de poquito. Yo creo que dentro de 10 días o así. En principio creo que se prevé ya el reanudar operaciones de vuelo el día 11, la semana que viene, veremos. En cuanto podamos, nosotros vamos a empezar a entrenar. También es verdad que es un deporte individual, entonces dentro de lo que es un aeródromo y nuestros hangares y tal, podemos mantener perfectamente distancias de seguridad con la gente y luego en el avión estás tú solo. O sea que yo creo que en breve retomaremos la actividad. Otra cosa es, bueno, el Campeonato de España de vuelo acrobático, que estaba programado para junio, se ha pospuesto para octubre y lo que sí que es una pena es que todos los festivales aéreos y exhibiciones aéreas que había programadas este año se están cayendo todas. No creo que haya exhibiciones aéreas. Y eso lo aplico también a la FIO. O sea, yo creo que por desgracia va a ser difícil que en la FIO volemos este año, porque dudo que se autoricen reuniones de cientos o miles de personas, ¿no? Yo creo que todo esto también es pronto para decirlo, pues tendremos que estar atentos y tenemos que ver mes a mes o casi semana a semana cómo va evolucionando el tema, pero en principio la perspectiva de este año en ese aspecto yo creo que es mala. Quiero ser realista, no pesimista, pero me parece que será difícil que haya algún tipo de exhibición aérea. ¿Y los aviones, después de estar dos meses parados, tienen algún problema a efectos de mantenimiento, el programa que tienen para reunir horas de vuelo, etcétera, para poder volar? No es problema porque, bueno, 2 o 3 meses tampoco es mucho tiempo. Eso sí, si hubiese perspectiva de tenerlos parados más tiempo, bueno, ya hay que revisar ya el manual de mantenimiento de cada avión, pero más o menos si vas a tener un avión parado unos 6 meses, entonces sí que hay que hacer algunas acciones para preservarlo. Y luego una vez que lo pongas en marcha, pues también habrá que realizar otro tipo de acciones, pero vamos, que son relativamente sencillas, ¿eh? Lo que sí que conviene es en periodos largos, pues de vez en cuando arrancar los aviones. Como sabéis, cualquier máquina parada no es buena tenerla. Entonces, aunque los aviones no lleguen a volar, pero sí de vez en cuando por lo menos arrancarlos y rodarlos, moverlos un poco. Pero vamos, no creo que sea algo crítico. Además, de todos modos, nosotros en la Red Bull que hemos movido los aviones de un sitio a otro, ahí sí que nos hemos enfrentado con, por ejemplo, un viaje en barco, que ahí sí que el ambiente corrosivo es horrible. Entonces, ahí sí que lo que decía Juan, hay que preservarlo y hay un procedimiento que está el CLI Coming, donde tú tienes que hacer unos pasos, regarlo con aceite y luego es verdad que tienes que hacer unas horas con un aceite mineral para asegurarte de que cualquier pequeña corrosión que pudiese haber dentro de los cilindros no va más. De todos modos, es muy interesante el caso del aeropuerto de Teruel de La Plata. Si veis ahora, es el único, yo creo que tiene más aviones que Barajas, porque Teruel es bueno para 2 cosas, para curar jamones y para guardar aviones, porque es clima seco, no hay humedad y frío. Entonces, es muy idóneo para evitar la corrosión. Entonces, si os metéis ahora o veis
noticias están a full, están recibiendo un montón de aviones, incluso 380 de Lufthansa y de Air France, y los están manteniendo ahí preservados hasta que se reinicie la aviación comercial. Pues muchísimas gracias. A ti, un abrazo. Pues bueno, ya viendo que ya no hay preguntas y demás, creo que vamos a ir dando por finalizada la charla. Daros las gracias a los dos. De verdad que da gusto escucharos porque rebosáis de entusiasmo por lo que hacéis, por lo que os dedicáis. Y nada, creo que ya es del nombre de toda la comunidad de Eurovía daros las gracias por interesaros por nuestra actividad. Y bueno, pues os intentaremos ver en octubre en Requena, en el campeonato de vuelo acrobático. Pues eso espero. Oye, veniros, por supuesto, estaréis todos súper invitados y podréis ver aviones de vuelo acrobático de cerca. Y bueno, pues como he empezado la charla, muchas gracias a ti por haber tenido la iniciativa de escribirme, de ponerme en contacto conmigo. Y nada, yo lo he pasado fenomenal por mi parte, ¿eh? Casi 2 horas llevamos hablando. Sí. Y nada, se nos ha ido el tiempo. Sí. Espero que os haya parecido ameno e interesante y lo de tener a Miguel para hablar de ingeniero a ingeniero creo que ha sido todo un acierto. Así que muchas gracias a todos y a ti, Miguel, también. Muchas gracias, chicos. Bueno. Muchas gracias. Hasta luego. Un abrazo. Hasta otra. Adiós. Y mucho ánimo ahí con la carrera, ¿eh? Sí, hace falta. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós.